Antes que histérica e histórica, es una nueva columna que intenta reflexionar de manera coral y con los sonidos de la radio el transitar escénico musical de las feminidades. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? ¿Quién va a detenerte? ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Bueno, seguimos en Puentes y Estribillos y todo lo que estamos escuchando nos pone ahí a tono con lo que va a venir, que es la última histórica del año, la número 55. Vamos a repasar un poco la trayectoria de esta referente local, no solo en la música, sino también, como decíamos al inicio, en la comunicación. Ella fue parte del plantel de la FMUTN, así que, bueno, es como un muy buen ejercicio recordar. Me refiero a Laura Araujo, y que es la histórica número 55 de estas columnas. Laura Araujo, la música como eterna búsqueda, este es el título de la columna, y sin detenerme más, voy a dar inicio. Es evidente que el arte de perder no es difícil de dominar. Aun cuando pueda parecer, escríbelo, un desastre. La clave es el escríbelo, que encierra un ars poética en sí mismo. Todo puede ser un desastre, pero si podés escribirlo, ya no tanto. Hay pérdidas, pero escribirlo o recordarlo es lo que nunca es un desastre. Esto lo dice Elizabeth Bishop en Cartas a Jóvenes Poetas. En realidad es una cita que hace Gabriela Borrelli Azara en este librazo, que se pueden, léanlo. Sonido rítmico de pasos se mezclan con la melodía de una cumbia lenta y melosa que viene de lejos en un segundo plano. Es interrumpida por el agudísimo silbido, ese ruido penetrante de los micros al detenerse. Cuando para y vuelve a arrancar, se va acrecentando el volumen de todo lo que quedó tapado tras el ruido agudo insoportable. Mientras avanzan rítmicamente los pasos, que siempre están en un primer plano y resuenan de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, haciendo el típico paneo, cada tanto un martillo mecánico contra el cemento hace juego con el sol estridente de la hora pico. Bocinas, motores de autos, voces y risas de un grupo de chicos que salen de la escuela pintan la zona por donde se camina. Son el audio de fondo, la banda sonora de una especie de mantra interno. Recordar para escribir, escribir para recordar, para cantar, para tocar, andar, armar banda. Escribir, cantar, recordar, andar, recordar, cantar, andar, escribir, armar banda. Andar, cantar, escribir, tocar, armar banda, recordar. ¿Cómo contar la ausencia? ¿Cómo evocar a alguien que no conocí pero que nos ronda? ¿Cómo acercar las impresiones de una época? Otra vez son muchas las preguntas, pero acá estamos dando vueltas en círculos, desenredando el hilo, tramando. Como algunas de las protagonistas de estas columnas, a Laura no tuve el gusto de conocerla. Lo primero que me llegó de ella fue su voz a través de un libro, Extramuros, la historia del movimiento de rock mendocino, investigación que es material de referencia y consulta de este espacio, y en el que son muy escasas las participaciones de mujeres y diversidades. Lo que me llamó la atención de su voz, de sus opiniones, fue la precisión con la que habla de circuito, públicos y bandas. En esas citas que aparecen en el libro, su visión resalta por el expertise y justeza. Fue esa mención la que me llevó a descubrir a Laura en parte y a través de su ausencia darme cuenta que estaba más cerca de lo esperado. En un artículo de su autoría sobre la presentación de este trabajo de investigación que está editado en el Extramuros, ella decía: a las 4 de la mañana, cuando todo terminó, esa resaca de eterna búsqueda que es el rock en Mendoza, esta vez se miró a sí misma con un sabor diferente. Una visión en perspectiva de un movimiento que se encontró con su origen. Vamos al audio. Hola, ¿qué tal? Y nosotros somos las ninfas del Dr. Lester
Es impresionante la producción de este programa, ya que recién estábamos cantando en el Pink Pop Festival de Holanda junto a los Red Hot Chili Peppers. Yo soy Laura Araujo. Bueno, lo que escuchábamos es parte de un piloto que se grabó para un programa para realizar aquí en esta radio. Laura, además de cantar, entendía muy bien la escena mendocina porque la transitaba con otra mirada, con una sensibilidad y con un radar social. Ella era comunicadora, trabajó en prensa escrita y radial, así como también en comunicación institucional. Fue parte de programas radiales que se ocupaban de la cultura local en radios como la FMUTN, Radio 2, Siglo XXI, Rock and Pop. Además, fue parte fundadora de revistas independientes como Bestiario, por allá por los 90. Comprometida con una mirada social y los derechos humanos. Fallece en mayo de 2008 mientras realizaba un programa de radio. Muchos de los artículos a los que he tenido acceso gracias a su archivo familiar la muestran como una persona con diversos intereses. Curiosa, inquieta, gran conocedora de muchos temas, amante de la música, el cine, los libros, la cultura joven, el hip hop, patinetas, grafitis, fanzines, bandas locales, de Buenos Aires e internacionales, historietistas, militancias de derechos humanos, secundarios, colectivos gráficos, muestras, etc. Encontré en parte de sus artículos realizados para Los Andes críticas de discos de diversos estilos musicales y procedencias, reseñas de libros sobre música, investigaciones sociales y la cobertura de reinas y vendimias gay con una mirada hacia el colectivo LGTBIQ+, que gozan de un punto de vista tan en sintonía con la nueva ola feminista de 2018 que si no fuera por los documentos es difícil creer que los artículos datan de por allá de principios de los 2000. ¿Qué hubiera escrito de haber vivido la marea verde? Resuena en mí una reflexión que no es mía, pero de la que me apropio. Sin personas como Eda no hubiera habido 2018. Además, hay entrevistas y notas sobre bandas de Mendoza integradas por mujeres que tienen un valor incalculable como documento histórico y como parte de ese hilo que nos teje y nos desteje. Hay notas a las bandas Indira, Glamour desde sus inicios, a Prismal, integrada por una guitarrista que fue parte de Glamour y que luego conoceremos como Mariana Paraguay. Notas sobre Polar, banda local con integrantes mujeres, una entrevista a Alter Tango, banda liderada en 2002 por El Violada y Victoria Di Raimondo, sobre el disco Audia Valdés de Eloísa López, mendocina radicada en Buenos Aires, del disco 7 de Jerónima, y una sobre el proyecto de educación musical Estudio 39, dirigido por Joe Moya, que continúa y acaba de cumplir su 25 aniversario. Para realizar esta columna entrevisté a algunas personas que conocieron a Laura. Una de ellas es la querida amiga Cecilia Salinas, música y compositora. En conversación con Eda me comentaba que Laura era una persona de casi su misma edad y que desde muy joven en la facultad ya tenía un halo de referente entre sus pares. Y confiesa que la mejor nota que le hicieron sobre la banda Glamour, banda que Salinas integró, la escribió Laura, por no caer en los estereotipos y redundar en las mismas preguntas. Ellas, en esa nota, decían: desde que empezamos siempre nos hacen las mismas notas, las mismas preguntas. ¿Por qué 5 chicas? ¿Por qué temas en inglés? ¿Los temas los hacen ustedes? ¿Tocan todas? ¿O nos hacen chascarridos con la menstruación o la depilación? Cosas así. Y Laura blanquea su posición. Indudablemente la música de Glamour supera la sorpresa inicial de ver a 5 mujeres tocando en Mendoza. Pero es un detalle que, a menos que nos hagamos los superados, no podemos dejar pasar. Glamour es una banda que se ha ido construyendo a sí misma desde el escenario, desde su particular forma de interpretar las convenciones del rock, lo que les vale admiración y palos por igual. Es una banda de rock, pero una banda de rock no conformista. Cecilia rescata las preguntas y la escucha que tuvo Laura en esa instancia de entrevista. Esta entrevista fue publicada en Diario Los Andes en noviembre de 2001. Otro de los consultados y quien brindó parte del archivo familiar, base fundamental de toda esta columna de investigación, fue su compañero Nazareno Bravo. Él es investigador, docente e integra la editorial fancinera Impar, y en conversación nos comentaba que Laura ya conocía mucho antes de que explotara nuevamente aquí en Mendoza el interés por los fanzines. El trabajo de una referente música argentina del punk y la archivística fancinera. O sea, Laura conocía a Pat Pietrafesa, esta música punk, mucho antes de que aquí en Mendoza
nos volcáramos, se volcara parte de la cultura a este nuevo auge del fanzine como un modo y un método de expresión válido e interesante. Laura realizó una nota sobre esta actividad publicada por octubre del 2001. Yo traigo las fechas porque me parece de avanzada su forma de ver el contexto de esa época y porque era contexto de crisis, de octubre de 2001. Bueno, integró varias bandas del medio mendocino cantando y en coros. Karma, La Tarántula y Ur. También incursionó como DJ haciéndose un lugar en ese circuito específico. Sobre algunas de estas experiencias en banda, ella comenta en el libro Extramuros. Estando en 6º año de la secundaria, hice los coros de una banda llamada Karma, que después cambió su nombre. Con Karma actuábamos y mi participación era estable. Lo que pasa es que yo tenía toda esa cosa que no me bancaba la historia del coro. No es que deseara mayor protagonismo, sino que veía la cuestión como una cosa machista. Decían, ¿sos mina? Bueno, vas al coro. Salís a tocar y te tenés que poner escotado, y yo siempre salía tipo monja. Mis compañeros me reputeaban, me decían, ¿por qué te vestís así? Ponete más linda. Y era toda una cosa de rebeldía, porque me jodía muchísimo, me jodía sobremanera toda esa cosa machista de una minita en el coro. Un hallazgo para mí fue cuando, en conversación con uno de los integrantes de la banda UR, de las últimas bandas que Laura integró, hablando sobre la dinámica creativa de la banda, Pablo me comenta sobre los aportes letrísticos y melódicos de Laura en su participación musical en la banda, sobre la química que tenían como grupalidad y el buen recibimiento del público hacia su música en un festival en la Plaza Independencia en el que participaron a finales de la década de los 90. Esto fue muy interesante también poder rescatar algo que es muy difícil de rescatar, cómo es la dinámica interna, la dinámica creativa o la dinámica que se da en un ensayo. Y la verdad que no hay documentos al momento de poder hacer una columna, y es muy difícil también para cualquier banda decir, yo puse el 1% de esto, yo hice tal cosita de aquello, pero que él muy sinceramente me contara que Laura hacía aportes letrísticos, realmente es un gran rescate. Creo que a no ser por ellos nadie más lo sabe eso, y está bueno a la hora de poder hacer este rescate, ¿no? Bueno, hay una reflexión de Laura sobre el circuito y las expectativas de las personas músicas aquí en Mendoza que creo me pone en diálogo con su pensamiento. De alguna manera es una charla a través del tiempo y la ausencia. Su reflexión pinta este presente. Me doy cuenta de que he ido variando mis concepciones sobre el rock en Mendoza, desde tener una visión sumamente optimista a creer que todo es una mierda, a agarrármelas con el público, con los músicos. He ido paseando así. Creo que todos hemos pasado por lo mismo porque realmente te comes garrones todo el tiempo. Mendoza para mí es eso, es un lugar fenómeno de acuerdo con las expectativas que tengas, o puede ser un lugar patético, frustrante y terrorífico. A mí lo que me rompe profundamente es que acá no tenés una estructura mínima. Porque la idea es ser feliz, ¿entendés? La idea no es salir y deprimirte y putear y tocar mal y juntar a la gente y ser el genio no comprendido. Lo más inteligente sería que fueran a escucharte 10 tipos y en esa media hora fueran felices ellos y vos y tu banda y punto. Y acá yo tengo que decir que si bien hay cosas que han cambiado, porque esas primeras entrevistas de la primera instancia de la investigación de Extramuros del 2002, Edad falleció en 2008, digo, hay mucha agua que ha pasado bajo el puente, hay muchas cosas que siguen siendo igual en cuanto al circuito, en cuanto a seguirte comiendo garrones, en no entender cómo funcionan las audiencias. Entonces, digo, podemos suscribir a esto que dice Laura hoy. Sí, claro, totalmente. Entonces me parecía muy interesante traerlo porque creo que hay una claridad absoluta, y bueno, y también me parecía muy interesante esta idea de tocamos para ser feliz, para entrar en contacto con el público y hacer lo que componemos, pero al final de todo es la búsqueda de la felicidad, y ese punto me parece que en este momento es muy importante no perderlo de vista, porque se toca con las utopías, ¿no?
se toca con pensar de que esto puede ser diferente y que podemos tener mejores, horizontes. Entonces me parecía muy acertada su reflexión, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Laura nos ha legado un amor infinito por la música y por sus vívidos y diversos intereses. Su legado continúa en quienes la conocieron y mantienen vivo su recuerdo, en su hija que urde ese hilo musical. Llegamos sobre la hora, pensamos que ya estaba por empezar. Por suerte llegamos justo a un espacio con historia, pero que en la actualidad suceden muchas de las expresiones autogestivas de la cultura mendocina, me refiero a los dos amigos cultural, ubicado en la Alameda. La presentación del fanzine editado por la fanzinera Empar, de Luli Bertina, ilustradora y música. Allí me encuentro con mucha gente del medio, con amigas, con amigos. Luego de la presentación, del toque, de Luli Bertina, de los sorteos, decido salir a la vereda y me encuentro con Cecilia Salinas, que también estaba allí en esa noche. ¿Cuál era mi intención? Charlar con Eda. Mientras Eda fumaba, la noche que estaba fría, pero era pintoresca. ¿Por qué era pintoresca? Porque había un movimiento increíble a esa hora y con ese frío, mientras en la actualidad atravesamos una nueva crisis neoliberal. Impaciente por seguir hablando de cómo era a finales de los 90 y principios de los 2000 tocar en Mendoza, sobre los recitales a los que asistíamos, tanto Cecilia como yo, y lo que más me interesaba charlar con Cecilia era su relación con Laura. Le cuento que finalmente había conseguido audios de Laura, que estaba todo en cassette, pero que lo digitalizaría, que estaba ansiosa por escuchar su música, su voz. Luego de un buen rato en la vereda, el frío nos volvía a entrar y en ese momento Cecilia me dice, nos está rondando. Y yo me quedo pensando, seriamente, ¿qué es lo que nos ronda? Bueno, esta columna, como en algún momento les dije, nos ha llevado mucho tiempo de investigación. Venimos desde más o menos del mes de julio, tratando de unir estos cabos dentro de los tiempos de la vorágine diaria. Leí mucho de los artículos que Laura produjo, son un hallazgo realmente, por muchas de las cosas que recién comentaba, pero también porque creo que era una persona que tenía una habilidad para pintar ese momento donde la CADE era muy importante. Habría que pensar qué pasa hoy con la CADE y con todas esas expresiones, pero digo, quizás volver a ese pasado nos ayuda a tener reflexiones y a generar estrategias para ver cómo se continúa atravesando, como recién decía, una nueva crisis más del neoliberalismo, porque lo que vivimos, y discúlpenme que les diga, no es nuevo. Y Laura también me hizo dar cuenta de eso. Por ejemplo, uno de los artículos que han sido publicados en Diario de los Andes comentaba la dificultad de los músicos de adquirir instrumentos por las grandes devaluaciones que había sufrido el país, esto por allá por 2001, también 2001. Y me pareció muy interesante esa mirada, esa capacidad de ir conectando la CADE con lo cultural, con la lucha, con el entendimiento político y económico. Entonces entiendo cuando, por ejemplo, Cecilia me decía que era un referente para esa generación, digamos, una persona que tenía un radar ahí, una claridad muy importante. Pero bueno, yo quiero agradecer muy especialmente, como siempre digo, al MIM por darme este espacio, a la radio, porque bueno, también es un interesante vector o conector esto de la radio. Laura habitó estos espacios y generó contenido, como se dice ahora, a través de estos espacios. Pero quiero agradecer muy especialmente los testimonios de Nazareno Bravo, de Cecilia Salinas y de Pablo Coronado. Con ellos tuve distintos encuentros. También quiero agradecer que Nazareno me acercara a ese archivo familiar, no solo de artículos en diarios, que para mí deberían editar un libro con eso, entre paréntesis lo digo, sino también que me acercó varios cassettes donde está este demo del programa de radio, que era un piloto para un programa de radio, donde hay demos, donde está el demo de esta última banda por la que pasó Laura, que se llamaba UR, por allá por finales de los 90. Y agradecerle muy especialmente a Omar Duarte y a Espejo y al estudio Espejo de Agua, que sin su ayuda realmente no hubiéramos podido ni digitalizar todos los cassettes
ni tener en un excelente audio o dentro de lo que se podía hacer, digamos, lo mejor que se pudo de una canción completa donde vamos a poder escuchar a Laura en compañía de sus otros compañeros de la banda UR. Por supuesto, decirles también que, como otras columnas, esta también se ha basado en la investigación, o sea, ha tomado de referencia al libro Extramuros, la historia del movimiento de rock mendocino, investigación que es muy importante, así como también la de Rolly Jiménez, que es el material con el que contamos para poder hacer esa mirada retrospectiva, pero que como todo material histórico está incompleto. Entonces, a veces lo que le falta por una cuestión de época a esos materiales es la participación de feminidades, porque esas trayectorias siempre han quedado un poco más escondidas, digamos. Entonces, que es un poco lo que nosotros intentamos desentrañar muy humildemente desde este espacio. Entonces, bueno, agradecerles a todas las personas, agradecer también aquí el espacio de la radio, que en algún momento, incluso yo pregunté, estuve charlando con Ariel a ver si había algún archivo. Es difícil conseguir los archivos de programas radiales de otra época, así que bueno, muy muy agradecida de todos estos cabos que pudimos ir uniendo, y también agradecerle a Nazareno y a Marti por las fotos que me facilitaron de Laura, que las hemos ido posteando. Las he visto en Instagram. Exactamente. Así que bueno, ha sido una experiencia para mí transformadora conocer la historia de Laura y darme cuenta que realmente la tenía más cerca de lo que creía. Estas son las maneras en las que también se cuenta la historia, digamos, pudiendo rescatar todos esos pequeños hilos que quedan por ahí cortados de este gran tejido. No sé si tenemos tiempo, pero quería consultarte si hay datos o información sobre quiénes integraban UR, la última banda. Bueno, sí, Pablo Coronado es uno de los integrantes. No recuerdo el apellido del tercer integrante, era un trío. Federico, no recuerdo el apellido. De todas maneras, todo esto está en el libro Extramuros. Yo pude entrevistarme solo con uno de los integrantes. Hubiera estado buenísimo poder entrevistar y conocer más gente que bueno, esto se ha ido ampliando y tiene la posibilidad de, como siempre decimos, la idea es abrir ventanitas, y que si alguien quiere tomar la posta o quiere agregar instancias a la investigación, bienvenido sea siempre. Así que bueno, me parecía que era un personaje muy importante, muy relevante, y yo no encontré en toda mi búsqueda, eso no quiere decir que no exista, un rescate de su historia musical, claro, como hacedora en la música. Entonces, bueno, esas fotos de ella tocando, ensayando, los cassettes de los ensayos, me parece que está buenísimo. Así que, bueno, atendiendo la hora. Bueno, muchas gracias por la columna, Paula. ¿Cómo cerramos esto? ¿Vamos a escuchar? Bueno, sí, eso iba a decir. Vamos a tomarnos un momento para escuchar. Tengan en cuenta, esto es un rescate de algo que ha sido grabado seguramente en vivo, en un ensayo. Está en cinta, cassette, ha sido digitalizado y recuperado. Entonces vamos a ir a escuchar a Laura en una canción junto con UR. De esto no tengo datos de cómo se llama la canción, por ejemplo. Es parte de los agujeritos que tiene el tejido de la historia. Así que vamos a ir a escuchar esta canción. Tiene compasión, tus trazos de
Ah.